Bueno, presidente, muchas gracias por recibirnos hoy en Casa Rosada, en una fecha muy especial para la patria y también, imagino, desde lo personal, a 17 años Sí, de su llegada acá. sí, claro, claro, sí. Efectivamente, hace 17 años llegamos con nuestra casa de gobierno y a esta hora yo calculo que yo estaría por prestar juramento, porque a esta hora ya había pasado todo lo que tenía que pasar en el Congreso y veníamos a recibirle juramento a los ministros. Yo era el primero, siempre cuento esa historia. Ahí lo aprendí, le pasó a Santiago ahora. El jefe de gabinete es el primero que jura, entonces jura sin la firma de ningún ministro, jura solo con la firma del presidente, porque no hay ministros todavía. Y es el primero que jura porque tiene que rubricar los juramentos de todos los demás, las designaciones de todos los demás. Así que yo recuerdo muy, muy especialmente ese día, como todos los días que estuve al lado de Néstor. Para mí fue una experiencia inolvidable porque es la mejor aventura que puede vivir un político, ¿no? Que es llegar al gobierno de su país y poder cambiar el país en favor de la gente, que fue lo que yo siento que logró Néstor. Ojalá lo pueda lograr yo también. Alguna vez hablamos en un aniversario de la asunción de Néstor y usted me contaba que todos los días llegaba un problema nuevo en esa Sí, época claro. y que uno no podía protestar, sino que tenía que asumir ese problema, que hacerse cargo y que ese problema pasaba a ser de uno. Bueno, es muy parecida a la situación hoy, ¿no? Yo creo que es la situación de todo el que gobierna. O sea, es muy raro recibir gente que te pidan audiencias para decirle que está todo bien. Generalmente te piden audiencias porque hay un problema. Lo que pasa es que en aquel momento los problemas eran enormes, ahora también, no voy a decir una cosa por otra, pero por otras circunstancias, en aquel momento el país vivía problemas enormes. Teníamos 57% de pobreza, 25% de desocupación. El día que nosotros asumimos, al día siguiente, nunca me olvido, Néstor salió por esa puerta y se metió en mi despacho, que está ahí al lado, que es el de Santiago ahora, y me decía, mirá, y me tiró así un informe arriba del escritorio de la policía, que decía que el día que nosotros asumíamos había 80.000 personas en la calle, en distintos lugares del país, quejándose, pidiendo trabajo, pidiendo comida, pidiendo un techo. Y tomé aire y me dijo, bueno, hay que resolver todo esto. Y eso fue lo que vivimos. Y gracias a Dios tuvimos 4 años de crecimiento muy fuerte de la economía, que es el verdadero secreto para que las cosas funcionen, ¿no? Que haya inversión, que se invierta, que se cree trabajo. Y eso con Néstor lo pudimos hacer. También teníamos, como me toca a mí ahora, yo por eso muchas veces digo que yo por momentos siento que vivo un déjà vu permanente, ¿no? Siento que en aquel momento el problema de la deuda que nos agobiaba, que como me pasó a mí lo heredamos y sentíamos la responsabilidad de terminarlo. Y Néstor creyó, como creí yo y como creyó Cristina, que el tema de la deuda había dejado de ser un problema para la Argentina. Pero otra vez llegamos y otra vez es un problema. Y espero que lo podamos resolver y espero que deje de ser un problema para siempre. Para que deje de ser un problema, todos tenemos que entender que endeudarse no es el mejor camino. Y menos endeudarse para no crecer. Sí. ¿Cree que está cerca de resolverse el problema de la deuda? Quiero creer que está cerca de resolverse. Hemos dado pasos importantes, seguimos negociando. Nosotros queremos encontrar un acuerdo, pero como siempre digo, un acuerdo sustentable. Un acuerdo que se pueda sostener en el tiempo y que un acuerdo que se pueda sostener en el tiempo que a su vez no nos obligue a que la gente padezca. Porque la historia cuenta que hubo muchas veces que se lograron acuerdos que ocurrieron a partir de ajustes, de desocupación, de pobreza. Yo sé que en la Argentina no hay más lugar para que la pobreza crezca o para que la desocupación aumente. Así que tenemos que lograr un mecanismo de cumplimiento de las obligaciones
que no posterguen más a los que ya están postergados. ¿Qué tan importante fue el apoyo que recibió a nivel internacional de distintos mandatarios, del propio Papa, que usted mismo refirió que el Papa Francisco ayudó de una forma notable a la Argentina en caso que se llegue a buen puerto? No, es muy importante, ha sido muy importante. De muchos países, yo, de los líderes europeos que visité, Conte, con Pedro Sánchez, con Merkel, con Macron, todos la verdad estuvieron muy al lado nuestros y todos comprendiendo. Netanyahu también, el primer ministro de Israel, todos entendieron y todos se pusieron muy cerca nuestro a ayudarnos. El Papa es un hecho singular, porque el Papa tiene una prédica constante, que la pandemia le dio mucho la razón, sobre la inconsistencia del modelo económico, que solo funcionaba a partir de lo financiero y que se había olvidado de la condición humana. Se había olvidado de la igualdad, se había olvidado de la solidaridad. Y porque eso fue una prédica constante de él, que se ve en su encíclica, el Laudatio, que acaba de cumplir 5 años. Eso fue una prédica constante de él. Lo importante es que él advirtió que esa economía tan dañina estaba dañando al país donde nació. Y la verdad es que la ayuda de él fue inconmensurable, y todos los argentinos tenemos que saber que estamos en deuda con el Papa, que se comportó de un modo patriótico como argentino, no solo como líder de la Iglesia, por esa prédica en favor de un mundo más equitativo, más justo, socialmente más justo, que atienda a los que el sistema empuja fuera del sistema, ¿no? Sino porque él entendió que era su pueblo el que iba a padecer, y la verdad su apoyo fue enorme. Como también tengo que decirlo, la comprensión del conflicto por parte de Kristalina Georgieva. Del fondo. Kristalina Georgieva ha entendido el problema argentino como nunca vi que alguien del Fondo Monetario lo atienda. Yo tuve que lidiar con Dan Kruger, me acuerdo cuando recién asumimos el hindú que nos mandaba el fondo, no me acuerdo el nombre de él, Anup Singh. Claro, hablar con Kristalina Georgieva es distinto, es una mujer que entiende el padecimiento de las economías que no se han desarrollado y quiere ofrecer salidas desde el fondo, pero con lógicas más equilibradas. Y sí tiene fe de que esto se resuelve prontamente. La fe nunca la pierdo, pero quisiera tener certezas. Yo lo que creo es que hemos actuado de muy buena fe, hemos cumplido nuestras obligaciones a un alto costo como sociedad y hemos pedido la comprensión de revisar la deuda y en verdad hemos hecho una oferta donde no le pedimos a nadie que pierda, sino que dejen de ganar, que ganen un poco menos, Y lo que hemos notado es que en las últimas semanas que hemos podido iniciar un diálogo y ojalá prospere. Creo que la charla va a girar en torno a estos puntos, ¿no? Bueno, hablábamos de la economía, hablábamos de las desigualdades y obviamente rápidamente llegó la palabra pandemia, que de alguna manera alteró toda ecuación. Recién decíamos, bueno, el problema de la deuda, al igual que en 2003, es central para este gobierno, pero se le sumó algo completamente inesperado como una pandemia, como una situación absolutamente excepcional. ¿Cómo cree que viene hasta hoy manejando Argentina la pandemia y qué espera de cara al futuro? Yo creo que la sociedad argentina entendió claramente el peligro en el que estamos y que por eso las cosas han salido hasta acá bien. Que haya salido bien quiere decir que hemos logrado controlar la velocidad de contagio para que podamos construir un sistema de salud que no existía y que pudiera atender a todos. A mí lo que más me atormentaba era leer que en Italia o en España los médicos se enfrentaban al dilema ético
de resolver quién vivía y quién no vivía, porque no había un respirador para uno y dos que lo demandaban. Y yo no quise que eso nos pase a nosotros. Y entonces lo que necesitaba era tiempo. Ese tiempo lo ganamos y logramos construir lo que nosotros creemos que era necesario para poder controlar la pandemia y que en el momento en que los contagios llegaran todos puedan ser atendidos. Lo que yo no me perdonaría es tener que decirle a alguien, no hay una cama para vos. Eso no me lo perdonaría. Eso lo logramos. Y como argentinos tenemos que estar muy orgullosos. Hoy a la mañana tuve una charla larga con Netanyahu, el primer ministro de Israel, y cambiamos un poco. Él me hablaba de que veía muy interesado lo que habíamos hecho en Argentina, cómo habíamos logrado controlarlo. Yo le conté que también seguía la experiencia de Israel. Y él me hablaba, yo me doy cuenta a mí que no todos los líderes comprenden cabalmente el riesgo. Él me hablaba que si bien ahora sentía que la cosa más o menos lo había contenido, Israel además tuvo pocos muertos, la verdad trabajó, cuando uno mira los resultados se ve que trabajó muy bien. Él me decía, pero mi mayor temor es que venga una segunda ola como fue la gripe española, como fue la gripe española. Ese es mi mayor temor y por eso sigo siendo, a pesar de haber abierto algunas cosas, sigo siendo muy estricto con otras. Y yo lo escuchaba a él, que está tan lejos de la Argentina, ¿no? Y cómo él ya estaba visualizando un riesgo que muchos de nosotros por ahí dejamos de sentir. El riesgo está muy cerca, muy cerca. Y por eso tenemos que cuidarnos mucho. Y cuando todos hablan de la Argentina cerrada, la Argentina no está cerrada. En un 90% del territorio argentino está abierto. La Argentina está cerrada en un foco, que es la ciudad de Buenos Aires, en otro foco menor que es Chaco y en un foco más chico todavía que es Córdoba. Bueno, de hecho la mayoría de las provincias avanzaron de fase, efectivamente, claro, con excepción de AMBA, bueno, Córdoba estos y tres Chaco. lugares, estos tres lugares. Por eso digo, yo creo que nosotros hemos hecho las cosas bien, tenemos que estar muy contentos de lo que hicimos, como sociedad, digo, no como gobierno, pero no tenemos que relajarnos, tenemos que entender el riesgo latente que existe. Hoy leía, en Italia hubo 50 muertos nuevos, en Francia hubo 45. Entonces, el tema no está terminado, no está terminado. Y de repente líderes como Netanyahu advierten el temor de que cuando todos nos relajemos venga una segunda ola, como pasó con la gripe española, y otra vez volvamos a padecer. ¿Qué le pasa cuando escucha a ciertos voceros de la oposición, ya sea dirigentes como muchos especialistas, entre comillas, referir, bueno, es la cuarentena más larga del mundo, estamos descuidando la economía, quien no necesita un respirador va a necesitar otro tipo de atención porque se va a deprimir, porque va a pasar hambre? ¿Qué le provoca? Porque realmente es creciente eso y se ve incluso en los medios de comunicación una bajada muy fuerte. El problema es el concepto. O sea, si la pregunta es, Alberto, ¿vos sentís que la gente está espléndida en la cuarentena? La respuesta es no. Nadie puede sentirse bien sabiendo que no puede salir de su casa porque un virus lo acecha. Lo que no puede ser es que quieran convertir ese malestar natural en una sensación de angustia, porque en verdad lo que estamos haciendo es cuidando la salud de la gente. Muchos me preguntaron si ante la pregunta que me hizo Silvia Mercado yo me enojé. Yo no me enojé. Yo la verdad lo que quise es ser categórico en mi respuesta. Una periodista de la televisión pública me había hecho una pregunta muy parecida un segundo antes. Y también fui categórico con ella. Pero categórico quiere decir, no que yo no advierto el malestar natural que pasamos todos con todos los cuidados que tenemos que tener. Todos lo advertimos, sería un necio si no lo advierto. No es que yo no lo hablo, cuando yo propuse la salida de los chicos, lo propuse porque los médicos me lo recomendaron. Y cuando propuse que tengamos una salida, de algún modo todos, por el número impar, por el número par, es porque los médicos me lo recomendaron. O sea, la verdad es que yo no soy un necio en este punto. Y resulta ser que cuando planteo estas cosas, aparecen otros que dicen, bueno, lo que pasa es que estamos en el gobierno de los científicos, es la cientocracia.
es la dictadura de los científicos. Por favor, por favor. Yo puedo hacer una mesa de médicos de distinta opinión política, porque en cada uno de ellos anida la voluntad de salvar vidas. No puedo hacer lo mismo con la economía. Cuando me dicen, ¿por qué no hacéis un comité de expertos económicos que te ayude a salir? Porque no es lo mismo. Porque la preocupación central de un economista no es necesariamente salvar vidas. Y empiezan a pesar ideologías, intereses, otros propósitos. Entonces, la verdad, miren, yo no soy médico, soy abogado. Voy a escuchar a los que saben. Voy a consultarlos todas las veces que me haga falta. No soy un necio. No voy a creerme un erudito en algo que no sé. Y acá lo que hago es mirar la experiencia de otros países, escuchar a los que saben y después el que tiene que poner la firma tomando la decisión soy yo. Bueno, de hecho, alguna fuente off the record me ha referido que usted no estaba de acuerdo con una cuarentena estricta en un comienzo hasta que efectivamente hizo el Porque comité hubo de un expertos. cambio, porque hubo un cambio significativo en una posición inicial de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud al inicio, todo empezó con las clases de los chicos. Así Sí, empezó. claro. La Organización Mundial de la Salud al principio dijo, no, los chicos no corren riesgo porque prácticamente no hay letalidad, ¿no? Los chicos no se mueren por esta enfermedad, se recuperan rápido, la pasan rápido. Eso es verdad. Y entonces cuando venían a decirme, levantemos las clases, yo decía, pero ¿podemos levantar las clases si la Organización Mundial de la Salud está diciendo que no hay riesgo? Pero en una semana cambió y dijo que aunque ellos no corren riesgo, sí son transmisores vertiginosos de la enfermedad. Se contagian fácilmente y transmiten fácilmente. Y ahí cambié. Me lo dijeron los mismos científicos y ahí cambié. Y ahí me di cuenta que era un riesgo mandar a un chico al colegio. Entonces, a mí me parece que lo que hay que entender es que estamos innovando porque esto no se conocía, este es un virus desconocido. Hasta el día de hoy sabemos algunas cosas, otras no. Y no sabemos lo central, cómo prevenirlo y cómo curarlo. No hay una receta. No hay una receta, no hay un medicamento, ni hay una vacuna. Ahora, justamente en torno a esto de, bueno, no hay receta, obviamente esto es prueba y error. Uno sí tiene algunos casos, como por ejemplo Brasil, Estados Unidos, donde se aplican las recetas que incluso acá se piden aplicar. Y es muy particular porque los resultados fueron totalmente contrarios en materia sanitaria y en materia económica también. Y que es así, es que el problema de la economía no es la cuarentena, es la enfermedad, es la pandemia. Muchos piensan que el problema económico se genera porque uno hace cuarentena. No, el problema económico se genera porque hay una pandemia que ha afectado la economía del mundo. Y como vivimos en una economía absolutamente vinculada, todo se vuelve difícil. Y cuando yo el otro día planteé el caso de Suecia, miren, algo me conoce, Juan. Cuando a mí me preguntan qué modelos hay que seguir, yo digo el de los países nórdicos. Siempre digo lo mismo. Noruega, Finlandia, Suecia. Tengo admiración por esos países. Tengo admiración. Han desarrollado estados de bienestar formidables. Ahora, quise mostrar el ejemplo de Noruega y de Suecia, dos países que se dividen formando en una misma es una península, una parte de Noruega, otra parte de Suecia. Suecia fue más laxo con la cuarentena. Tuvo resultados de muertos mucho más altos que Noruega. Ahora, la caída económica es igual para los dos. No es que a Noruega le fue muy mal Claro. y a Suecia le fue muy bien. Le fue muy mal a los dos. Y Estados Unidos no para de perder empleo. 38 millones de desempleados. No para de perder empleo. Entonces, no es un problema de la cuarentena, es un problema de la pandemia. Y acá, como objetivamente, una de las malas cosas que en la política argentina existen y que debemos desterrar es la miserabilidad de la política. Por dañar al otro, uno usa cualquier argumento. Y yo estoy dispuesto a confrontar cualquier idea, pero la verdad lo que no me pueden decir es estas cosas, porque no es verdad que si abrimos la cuarentena, la economía se vuelve próspera.
Mirá lo que pasó en el comercio de la Ciudad de Buenos Aires. Se habilitó el 60% del comercio y los servicios existentes. De ese 60%, abrió el 40%. Y ese 40% que abrió, vendió el 30% de lo que vendía. No cambia mucho. Y claro, porque no están los consumidores, porque la gente está... Y a la vez los casos se dispararon en la ciudad. Exactamente, exactamente. Y si vos además abrís los comercios, es una invitación a salir. Y como siempre dice el doctor Kahn, Pedro Kahn, el virus no te busca, vos lo vas a buscar. El virus no está buscando dónde estamos, vos lo vas a buscar. Ahí es donde está la diferencia que usted hace respecto a quienes gobiernan y quienes se dedican a hacer política a través de las redes sociales. De Twitter, como digo yo, hay dos tipos de opositores, los que gobiernan y los que están en Twitter. Y cuando yo me enteré que había un problema en la Villa 31, el primero que llamé fue al padre Willy, que es el padre de la parroquia de la Villa 31, del barrio Padre Mujica. Y le pregunté cómo era la historia. Y después lo llamé a Nacho de la Nacho Levi, sí. Nacho Levi, a quien no conocía, y les pregunté cómo era la historia. Y después lo llamé a Horacio Rodríguez Larreta. Y le dije, Horacio, habla con el padre Willy. Me dice, hablo siempre con el padre Willy. Bueno, entonces habla también con Nacho. Hablo con Nacho, pero volví a hablar y vamos a ponernos a trabajar juntos. ¿Sabes por qué? Porque el problema de la Villa 31, de la Villa 1114, o de cualquier barrio de emergencia de la provincia de Buenos Aires, o de los barrios Tobas en el Chaco, no son ni problemas de Rodríguez Larreta, de Axel o de Capitanich. Son problemas de la Argentina. Son problemas de la Argentina. Y yo entiendo que debemos resolverlo juntos, juntos. Y yo tengo que decirlo, no sé a quién le gustará y a quién no, pero la verdad es que yo he podido trabajar bien con Rodríguez Larreta, como he podido trabajar bien con muchos intendentes de Buenos Aires, como he podido trabajar bien con los gobernadores de la oposición. Tengo más dificultades con algunos legisladores y con algunos opositores que prefieren hacer comentarios en Twitter antes que hacerse cargo de los problemas. Tengo diputados que fueron gobernadores, que dejaron sus provincias endeudadas cuando gobernaron y ahora me explican lo que hay que hacer. Y que sus gobernadores actuales de sus provincias me piden ayuda para levantar el desastre económico que dejaron en sus provincias. Pero bueno, qué sé yo lo que quiero, yo odio volver para atrás, pero les pido a todos, miremos para adelante con seriedad. Sí, con sinceridad y con honestidad intelectual. Con ¿no? honestidad intelectual, eso es, Juan, con honestidad intelectual. Hablábamos de los barrios, de las villas, claramente el foco infeccioso está hoy puesto allí. Realmente, yo ayer veía hace 2 semanas, el 20% de los contagios en la ciudad de Buenos Aires representaba los barrios populares, hoy estamos en torno al 50-55%. ¿Qué le pasó puntualmente? Sé que vio el caso de Ramona y sé que eso de alguna manera lo incentivó a tomar la decisión de ponerse al frente de esto. A mí me incentivó, tengo que ser franco, escucharlo a Nacho Levi una mañana por radio, muy mal contar lo que estaba pasando. Y hay algo... Y perdón, sí. Y porque ahí advertí que había algo que yo no sabía. Y entonces por eso me metí. Dije, hay algo que acá no estoy sabiendo, o no me contaron, o no sé del todo. Yo te decía que la charla va a girar un poco en torno a las desigualdades también, y creo que es el punto clave, ¿no? La respuesta a por qué hay tantos casos en las villas. Y hay algo de lo que dice Nacho Levi que a mí me chocó muchísimo y que también creo que nos choca con nuestros propios privilegios, que es esto de la expectativa de vida en los barrios, como si fuera un dato positivo que la expectativa de vida en los barrios sea menor a los de los barrios más privilegiados de la ciudad. Y en realidad lo que significa es que la gente de la villa no vive mucho. Exactamente. Y hable un poco de cómo hacemos para salir de esta pandemia de una forma más igual. Yo creo, Juan, que cuando a mí me preguntan, ¿qué aprendiste vos o qué experiencia te dejó? ¿Qué te pasó en la pandemia? La verdad es como fácil decir, bueno, tuve en cuenta la experiencia de Europa, tuve en cuenta lo que nos pasa. Yo la verdad, esa no es la experiencia que me dejó la pandemia. La pandemia lo que me dejó es una muy triste experiencia,
Porque un día descubrí que había 9 millones de argentinos que el Estado no registraba, que son los del IFE. Claro. Yo a veces escucho decir, bueno, pero ¿cómo se demora el IFE? Alberto Fernández dice que son 9 y recién le han pagado a 6. Porque es dificilísimo detectarlos. Porque hay gente que está fuera del sistema. Bueno, esperaban 3 millones y se anotaron 9. Claro, eran gente fuera del sistema. Entonces uno se pregunta, ¿cómo nos pasó esto? ¿Cómo nos pasó esto? ¿Cómo puede ser 9 millones de personas? Es una cuarta parte de los que vivimos acá. Es un 22-23% de la población argentina. Mirá el dato, ¿eh? Sí, sí. Es enorme. Cuando uno ve lo que pasa en la vida 31, pasa en términos epidemiológicos lo que siempre supimos que podíamos pasar. O sea, si el barrio entraba, si el virus entraba a esos barrios, la velocidad de contagio iba a ser altísima, porque allí se vive en condiciones de hacinamiento. Y en ese hacinamiento es mucho más fácil el contagio. Claro. Fíjate que en la provincia de Buenos Aires hay muchos barrios pobres, pero son barrios. Están más distancias entre las casas, hay calles, no hay pasillos, no se construyen casas una encima de la otra como pasa en la Villa 31. Ahora, la pandemia nos ha dejado al descubierto una serie de cosas, ¿no? Primero, lo falaz del sistema, lo débil del sistema. Aparece un virus imperceptible al ojo humano y se lleva puesto la economía del mundo, no la Argentina, la del mundo. Y desde hace 2 meses las bolsas del mundo no paran de caerse y las empresas no valen lo que valían. ¿Y por qué pasó todo eso? Y porque desaparecieron los consumidores y los trabajadores. Desapareció el comercio. Entonces, todo eso, la primera reflexión que tenemos que hacernos, era una entelequia. Esos eran valores ficticios, construidos sobre la base de la especulación financiera. Y ese es el peor capitalismo, porque el mejor capitalismo es aquel en donde un empresario invierte para dar trabajo, para producir y para llegar a todos. Yo siempre cuento la experiencia de Ford. Ford nació haciendo un artículo de lujo que era autos, pero después un día se preguntaron, ¿y por qué los que trabajan en Ford no pueden tener autos? Y cuando los que trabajaron en Ford tuvieron autos, dijeron, ¿y por qué todos los americanos no pueden tener autos? Hubo un tiempo en que la economía, el gerente financiero, en la economía de una empresa, el gerente financiero pasó a ser más importante que el gerente de producción. Y ese día el capitalismo fue peor. Nosotros tenemos que volver al mejor capitalismo. Y tal vez sea una oportunidad. Porque además, lo único que ha dejado este sistema financiero, este capitalismo financiero, es una desigualdad enorme. Insoportable para quienes decimos ser humanistas. Insoportable. Nosotros abrazamos la política es una actividad humanista por sobre todas las cosas. Yo soy abogado, estudié una ciencia humanista que tiene al hombre como centro. Martín Guzmán es un economista. La economía tiene al hombre como centro del estudio. Todos nos preparamos para que ese hombre viva mejor, esté mejor. Santiago, licenciado en Ciencias Políticas, estudió política para lo mismo. ¿Qué nos pasó? Que eso pasó a segundo plano. Entonces yo creo que nosotros tenemos que volver a poner al hombre en el centro de la escena. Si ponemos al hombre en el centro de la escena, va a ser insoportable vivir con la desigualdad. Y yo quiero que sea insoportable. ¿No? Ayer cumplió años Bob Dylan, que es uno de mis ídolos, y subí un tuit. Y en el tuit puse la última frase de Blowing in the Wind, que dice, ¿cuántas veces un hombre podrá darse vuelta para no ver lo que ya ha visto? Es esa la pregunta que hay que hacerse. ¿Cuánto tiempo más podemos hacernos los distraídos? No podemos más. Y lo mismo, y con esto termino, pasa con el medio ambiente. Ahora tenemos imágenes satelitales y vimos qué es lo que le pasa al mundo cuando nosotros nos quedamos adentro durante 40 días. El mundo respira, se oxigena de nosotros.
se libera de nosotros y recupera aire. ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir lastimando nuestra mayor casa, que es el mundo, para producir graciosamente y generar un consumo a veces innecesario? ¿Es momento de pensar en el día después, en cómo se sale de esto? Sí, nosotros estamos pensando en el día después. La verdad que con Gustavo Vélez habíamos preparado todo para hoy dar un mensaje para el día después. ¿Sabes por qué no lo di? ¿Por qué? Por eso te di vueltas para hacer este programa. Porque no sabía si iba a dar el discurso o no. Pero no lo di para que nadie piense que quiero poner otro eje en el momento donde tenemos que estar ocupados de los que menos tienen y que viven en los barrios populares. Por eso no lo di. Pero lo sabemos lo que debemos hacer y sabemos lo que queremos hacer. Vamos a esperar el momento en que esos barrios, esa gente recupere la tranquilidad, se sienta protegida y se sienta cuidada por nosotros. Y después vamos a contarles a todos los argentinos lo que tenemos pensado hacer. Se trata de una batería de medidas económicas y sociales. Son 4 puntos sobre los cuales nosotros queremos proponerle a la Argentina un nuevo contrato social para hacer un país mejor, donde la igualdad sea la regla y la solidaridad el mecanismo. Decía que suspendió el anuncio justamente por lo que está sucediendo, porque esperaban hoy estar en otro momento. Si me dicen que me enamoro de la cuarentena, date cuenta si yo, el día en que explotan estos casos, ¿qué van a decir de mí? Entonces dije, no, vamos a esperar, y para que no haya confusiones, porque podemos esperar para hacer ese anuncio. Igual nosotros estamos trabajando. La semana pasada estuve en Tucumán y Santiago, esta semana voy a ir a Formosa y a Misiones, voy a ir a recorrer el interior del país. Hay que poner en marcha un país federal, un país más justo, un país más igualitario. ¿Se van a adoptar más medidas en torno a las ayudas que está brindando el Estado respecto a Algunos se ofendió porque yo dije la cuarentena va a durar todo lo que sea necesario. También digo, vamos a ayudar a todos los que necesiten ayuda y vamos a ir en su auxilio siempre. La etapa del sálvese quien pueda, para mí está muerta en la Argentina. La etapa de la meritocracia, para mí está muerta en la Argentina. Porque la meritocracia es falsa. No todos, en verdad, no es el mérito lo que nos hace llegar, es la oportunidad que nos dan de llegar. Como siempre digo yo, ¿no? El más tonto de los ricos tiene muchas más posibilidades de llegar que el más inteligente de los pobres, solo por una cuestión de oportunidades. Yo quiero que todos tengan las mismas oportunidades y eso incluye a las provincias. Eso incluye a las provincias. Yo lo dije durante toda la campaña. Yo quiero que el chico que nació en La Quiaca, sí que pueda disfrutar su niñez en La Quiaca, pueda estudiar en La Quiaca, pueda encontrar trabajo en La Quiaca, pueda construir su familia en La Quiaca, pueda morirse si quiere en La Quiaca feliz después de haber vivido en La Quiaca. Y no que esté pensando a dónde irse para poder vivir mejor, porque allí nadie lo tiene en cuenta. Y pongo el ejemplo de La Quiaca porque es el extremo norte. Podría hablar de Ushuaia o de cualquier otro lugar del interior del país. Presidente, hablábamos de la oposición, hablábamos del rol de los gobernadores, opositores, bueno, del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta también. ¿Qué pasa con el oficialismo? ¿Cómo lo ve? El otro día se cumplió un año ya de la creación del Frente de Todos. E indudablemente, yo le consultaba a Sergio Massa lo mismo la semana pasada, decía, lo veo más robusto, pero falta, es cada paso por vez. ¿Cómo lo ve usted? No, yo creo que todos tomamos conciencia de lo grave que hubiera sido que nosotros, por estar divididos, no hubiéramos llegado. Con lo cual, para nosotros, la unidad se ha convertido en un valor central. Yo creo que todos trabajamos con mucho esfuerzo juntos. Después hay dilemas que no los tenemos nosotros, nos lo plantean, ¿no? Nos lo plantean. Hoy, por ejemplo, leí algo en las redes de Beatriz Arlo, que está preocupada porque dice que Cristina tiene más influencia en el gobierno. Yo ahora no logro entender muy bien por dónde pasa esa influencia. Me encantaría entenderla. Porque... Bueno, es vicepresidenta, ¿no? Bueno, por eso digo, la verdad es que todos influimos, porque yo escucho a todos, lo escucho a Sergio, lo escucho a Máximo, escucho a todos, también a Cristina. ¿Cómo no la voy a escuchar? 8 años fue presidenta, ¿cómo no la voy a escuchar?
Pero después está el problema de que los funcionarios, la verdad es que nosotros vamos a buscar funcionarios al mismo lugar. Cristina y yo pensamos en el mismo lugar. Nosotros trabajamos muchos años juntos, después nos distanciamos, pero aún distanciados, muchos de los que eran funcionarios de Cristina seguían cerca mía. Y entonces cuando uno va a buscar funcionarios, va a buscar ahí, digamos, imaginen una caja de funcionarios, bueno, busquemos acá donde hay un funcionario para cubrir esto. Están preocupados por si es de Cristina, si es de Alberto. Y entonces generan contradicciones que no existen. ¿Funciona bien ese tándem? El de Cristina y yo creo que sí. Hablamos permanentemente. A veces tenemos diferencias, sí, pero siempre las tuvimos. Claro, eso a mí no me preocupa, eso no me preocupa. Porque a veces en las diferencias me doy cuenta que a veces tiene razón ella y a veces tengo razón yo. Eso no es importante. Lo importante es que los dos queremos los mismos objetivos. Tenemos el propósito de construir una Argentina más igual. Y la verdad, saber que Cristina piensa como yo a mí me da una gran tranquilidad, porque ella es una dirigente política muy importante en la Argentina. Negarlo es una soncera. Le augura un buen futuro al frente de todos. Si somos responsables va a tener que vivir muchos años. Si somos responsables... El otro día le decía a Cristina que había visto un reportaje que le había hecho Ale Berkovich a Lula, donde le preguntaba a Lula qué pasaba si nos peleábamos Cristina y yo. Y Lula dio una respuesta muy inteligente. Dijo, bueno, después de pelearse que cada uno se vaya a su casa, se quede 10 minutos en silencio, reflexione y vuelvan a juntar. Y tiene razón, es lo que todos, ¿no, Cristina? Bueno, todos algo parecido sucedió con ustedes dos en su momento. En su momento, exactamente. Tardamos 10 años, nos tomó un tiempo. Fue un rato más. Fueron 10 minutos, fueron 10 años, pero bueno, igual ya pasó. No, yo la verdad es que creo que Cristina es muy valiosa. Y además de ser muy valiosa, es representativa también de un número muy importante de argentinos. No es un dato menor esto. No es un dato menor, es un dato muy importante. Presidente, no quiero dejar de consultar por un poco los temas que me preocupan más de lo personal, si se quiere. A ver. Honestamente, se viene viendo mucho, o se está hablando mucho de un supuesto plan de impunidad en favor de tal o cual exfuncionario. En primer lugar, quería consultarle por ello, si usted siente lo mismo, si siente que se está aprovechando del poder para solucionar tal o cual causa judicial. Y en segundo lugar, consultarle por los hallazgos que se han hecho en la Agencia Federal de Inteligencia en estos últimos días respecto a actividades de espionaje ilegal contra dirigentes políticos, que tiene bastante seriedad y que entiendo mañana va a tener una consecuencia judicial. Empiezo por lo último. Voy a dar una respuesta general. Primer punto, nosotros no tenemos una mesa judicial. Los que tuvieron una mesa judicial son los que nos acusan de tener intereses en manipular la justicia. Yo no tengo una mesa judicial, y yo no hablo con los jueces, y yo no llamo a los jueces, ni mando a nadie a hablar con los jueces. A nadie. Lo que los jueces creo están advirtiendo en algunos casos son los excesos que cometieron en los años en que la mesa judicial los apretaba para que cometan esos excesos. Y entonces de repente liberan a alguien que no tiene una condena firme, que es lo que a lo largo de toda la historia dijo la jurisprudencia argentina, y que se alteró por la presión de esa mesa judicial. La verdad es que yo no Cristina me conoce, sabe que nunca en mi vida me podría plantear una cosa así. Digo esto, y también digo que es una vergüenza que la justicia argentina tenga desde hace 2 años dos causas, la de dólar futuro y la del pacto con Irán, sin resolver si inician o no un juicio oral. Ahora, esto lo digo en mi condición de profesor de Derecho Penal. Es inexplicable lo que está pasando. Si alguien quisiera resolver algo, yo lo agradecería enormemente, porque eso es de negar justicia.
Y yo podría dar otros ejemplos más de lo que uno ve permanentemente. Ahora, eso quiero ser muy franco, ¿eh? Los que me votaron sabiendo lo que yo pensaba en este punto. No lo estoy diciendo ahora porque soy presidente y tengo un pacto de impunidad con alguien. Lo dije a lo largo de toda la campaña. Dije a lo largo de toda la campaña, hasta di nombres de quienes eran los responsables en los diferentes fueros de haber llevado adelante este sistema. Y se ofendieron y me dijeron que era una locura, que yo dé nombres. No, miren, yo lo que no puedo hacer es ser un hipócrita. Yo la verdad quiero una mejor justicia. Quiero una mejor justicia. Eso no es buscar impunidad, ahora, eso es pedir justicia. Usted refiere, bueno, quiere una mejor justicia y es indudable que hay, de hecho, en el gobierno una intención de sanear de alguna manera el Poder Judicial. Ahora, ¿es posible, digo, se soluciona con una reforma judicial si los jueces y fiscales son los mismos? Digo, aquellos que se dejaron presionar en los últimos años. Yo no sé, la verdad es que yo, como siempre digo, yo soy un reformista y por lo tanto puedo actuar de acuerdo a lo que las normas me permiten. Yo sí creo que hay que revisar muchas instituciones y por eso he llamado a un consejo asesor que lo estamos terminando de consolidar para que trabajen en un remedio para la justicia. Uno puede resolver cómo funciona la justicia federal para adelante, pero eso no es resolver el problema de la justicia. Ahí todo lo que decís es absolutamente cierto. Nosotros necesitamos otra cosa, necesitamos entender bien cómo funciona la Corte, cómo funciona el recurso extraordinario, porque la verdad es que nosotros tal vez necesitaríamos una justicia que se meta en causas antes de que haya una sentencia definitiva, para que entiendan de lo que hablo. La Corte no hace mucho tiempo atrás absolvió a una persona acusada de asesinato, creo que a 9 u 11 años de prisión, no me acuerdo, diciendo que no había ninguna prueba contra ella, pero esa persona soportó todo el proceso, la condena y todo el trámite hasta llegar a la Corte. Y tal vez, si la Corte hubiera intervenido antes, hubiera anulado el proceso, por arbitrariedad. O sea, yo lo que digo es, hay muchas cosas para revisar, hay que revisar cómo funciona el Ministerio Público, hay que revisar cómo funciona el Consejo de la Magistratura. Y tiene que ser un debate abierto, no un debate cerrado. No quiero resolverlo yo con mis ministras de Justicia, quiero resolverlo entre todos, quiero que pongamos ese tema en el centro de la escena. Yo no tengo miedo, porque yo no tengo ni mesa judicial ni operadores judiciales. Así que yo no tengo miedo. Y yo no mando a espiar a nadie. Y tengo un ex fiscal al frente de la AFI cuya conducta es impecable, una mujer incorruptible, que si yo le dijera alguna vez andá a espiar a alguien, renunciaría y lo haría público. Y esa es la mayor tranquilidad que tengo. ¿La va a confirmar a Cristina Camaño al frente de la AFI? Definitivamente sí. ¿Y ella va a aceptar? Definitivamente espero que lo haga. La verdad es que se han encontrado cosas realmente graves. Muy graves, allí. muy graves. ¿Está al tanto de la denuncia mañana? Yo esperaba el 24 de marzo, que no lo pudimos hacer por la pandemia, pero espero poder hacerlo algún día, entregarle a cada organización de derechos humanos las cosas que Cristina encontró de tiempos de la dictadura de espionaje sobre los miembros de las organizaciones. Y lo voy a hacer, porque tiene que estar en manos de ellos, que fueron enormes luchadores. Pero encontró eso y encontró muchas otras cosas más. Presidente, las últimas, y le agradezco por este rato. Finalmente, el 8 de marzo, no sé si fue el 8, en la apertura de sesiones. 1 de marzo. 1 de marzo, perdón. El 8 de marzo es el Día de la Mujer. El Día de la Mujer. Estoy mezclando justamente por eso, porque quería consultarle por el proyecto de despenalización del aborto. Usted lo había anunciado que los próximos 10 días se iba a presentar. Obviamente, en medio de este contexto, se hizo imposible. El discurso del 1 de marzo es viejísimo, sí, es otra Argentina. Es de otro mundo, sí. pero yo tengo un compromiso, yo lo voy a cumplir, voy a mandar el proyecto para que se debata. Lo que creo que estamos teniendo como otras urgencias, por eso no lo he mandado. Y porque además el Congreso no funcionó,
no porque yo lo cerré, como dicen algunos locos. No funcionó por la pandemia y porque es muy difícil poner 250 y tantos diputados a sesionar en un lugar conjunto sin riesgo de que se contaminen. Y la última, el impuesto a las grandes fortunas. ¿Cómo lo ve? El impuesto a las grandes fortunas en verdad es un aporte único, que lo que se ha pensado es que las personas, las mayores fortunas de la Argentina, que son 12.000 personas, para que entendamos, ¿no? Porque acá vimos 45 millones de personas, pero 12.000 personas concentran mucha riqueza. A ellos pedirles un aporte único, por única vez, para poder sobrellevar todo lo que esta pandemia nos ha exigido. No es un impuesto, porque si le sacáramos un impuesto todos los meses sería un problema. Es un aporte excepcional, por única vez. Ahora, nosotros tenemos que cambiar el sistema impositivo argentino. Tenemos que cambiarlo porque el mayor ingreso del sistema impositivo argentino son los impuestos al consumo. Y la verdad eso es una gran injusticia, porque ese impuesto lo pagan por igual los más ricos y los más pobres. Yo compro este alcohol y el IVA de este alcohol es lo mismo para el más rico, para mí o para el que no tiene muy poco. Entonces, nosotros tenemos que cambiar ese sistema, tenemos que cambiarlo y tenemos que ordenarlo. Hay muchos impuestos en la Argentina, pero en 5 impuestos se concentran el 80% de los ingresos del Estado. Claro. Y esa simplificación a las empresas les haría muy bien, porque le evitaría mucho trámite, mucho gasto administrativo, mucho gasto en contadores, le ayudaría muchísimo, sin ninguna duda. Es decir, por un lado, apoya el impuesto a el aporte extraordinario a las grandes fortunas, vamos a decirlo como corresponde, y por otra parte, habla de una reforma tributaria más a futuro. Imprescindible. No sé si tanto más a futuro, cuanto antes. Porque esta situación fiscal también la tenemos porque funciona así, ¿no? Porque la mayor parte la ponen los que consumen, y porque cuando vos mirás el impuesto a las ganancias, te das cuenta que el aporte de ganancias de los que trabajan cada vez es más alto. Y eso no es razonable. Claro. Presidente, muchas gracias. No, Espero gracias, Juan. que la próxima vez nos encontremos en mejores circunstancias para el país. Ojalá para todos. Y gracias a todos por acompañarnos y por el compromiso que tienen con la salud. Gracias a todos.